11:14, a estas horas hablamos de ciencia. Aunque es un territorio donde hay más hombres que mujeres, la informática y la historia han demostrado que ha habido y hay mujeres informáticas que han revolucionado el sector. María José, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, pues sí, así es. El 17 de mayo además se celebró el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, y hoy con María José Ortín, del departamento de la profesora de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, vamos a hablar de esas mujeres y el papel de las mujeres en la informática, un sector en el que todavía nos cuesta encontrar algunas figuras, pero que en cambio ha sido muy importante para llegar hasta donde estamos. Muy buenos días, María José. Hola, buenos días. ¿Qué tal? María José, buenos días. Hablamos de informática, de telecomunicaciones. Vamos a la raíz. ¿Por qué no hay tantas mujeres en estas carreras? Bueno, yo creo que es una conjunción de causas. En mi opinión, pienso que una de las principales causas es que hay una ausencia de referentes femeninos. Las chicas no pueden querer ser algo que no ven. Entonces, realmente sería muy interesante que tanto ellas, sobre todo, pero también ellos, conocieran una serie de pioneras que ha habido a lo largo de la historia y que efectivamente sus contribuciones han sido tan relevantes que la informática no sería lo que es hoy sin ellas. Ese sería uno de los aspectos. Otros también sería una cuestión de educación. O sea, realmente todavía hoy, aunque nos creamos que no, la educación que le damos a los chicos y a las chicas es diferente. La manera en que ellos se ven reflejados en los dibujos animados, en la propia casa, en las películas, en las series y demás, los roles hoy día realmente están muy polarizados, casi más que cuando yo, por ejemplo, era pequeña. Lo considero así, o sea, está todo lo rosa es de las chicas, el mundo rosa es de las chicas y el resto de los colores es de los chicos. Entonces, por ahí también podemos incidir. Sería una manera también de cambiar la situación, educar de otra manera. Pienso que una tercera causa sería, por ejemplo, el estereotipo friki, raro, sucio incluso, que ha llegado a tener el profesional de la informática hasta hace muy poquito, ¿vale? Y ese es un rol con el que no suelen identificarse tampoco las chicas, tal y como las educamos hoy día, que tiran más hacia el lado de las princesas, nunca mejor dicho, ¿no? Y eso serían una serie de factores, ¿no? Entonces, también es cierto que me pueden decir, bueno, pero es que no se conocen, no hay pioneras en la informática o hay muy poquitas. Cierto, o sea, es cierto, las mujeres no están en el pasado porque no podían estar. Tal y como era la sociedad en el pasado, las mujeres no podían realmente acceder a estudios, salvo aquellas que tenían un alto nivel económico, nacían en familias con muchas posibilidades. Esas sí que a lo mejor podían estudiar. Las demás no podían, su rol era otro, se esperaba otra cosa de ellas. Entonces tampoco han podido acceder, no se les ha dejado. Y muchas veces han accedido y no se lo hemos reconocido. O sea, ha quedado como que su labor era de mera secretaría o que su labor era de mera que solamente ayudaban, cuando no era verdad. Incluso hay premios Nobel que realmente se lo tenían que haber concedido a mujeres, pero el reconocimiento se lo han llevado los hombres por las circunstancias de la sociedad en aquella época. Precisamente vamos a mencionar ahora a algunas de esas mujeres y algunos de esos referentes, pero ¿por qué si existen? Creo que has dado algunas claves ahora, pero ¿por qué si existen realmente pues no se les conoce o no están ahí tan presentes? ¿Y por qué a las niñas no se les habla de ellas? No se les habla de ellas, es cierto. Es que hay otro aspecto que no he mencionado y que quizá también influye en todo esto, y es que hoy día tenemos identificado el poder, la experiencia al rol masculino también. O sea, realmente, si miramos en el mundo de la tecnología, todos conocemos la cara de Bill Gates, la cara de Steve Jobs. De Steve Jobs y de los de Facebook, de los de Google, ¿no? Todos pensamos que son hombres. Digamos que no cabe el papel de la mujer, porque efectivamente hay mucho más hombres que mujeres. Y no se les inculca porque, no sé, o sea, solemos invisibilizarlas. Es muy difícil colarlas, a pesar de que hayan hecho, colarlas me refiero en los planes de estudio y demás, y estoy hablando de ciencia en general. Es muy difícil porque efectivamente hay muchos más hombres, porque en aquella época eran los hombres los únicos que podían realizar todas esas cosas. Nosotros esta mañana le queremos dar visibilidad y vamos a hablar de alguna de ellas, ¿no? Que usamos a diario muchas cosas que ellas han inventado y que ni sabemos, ¿no? Sí, por ejemplo,
Esta quizás sí que la conozca mucha gente. La primera persona que se considera la primera persona que programó, que ideó un programa informático fue una mujer, Ada Lovelace. Esta mujer, allá por el 1840, describió una máquina, la máquina de cálculo analítico de Babbage, que era un científico de la época al cual apadrinaba ella, porque ella era de la alta sociedad y tal. Entonces, ella escribió unas notas que explicaban cómo funcionaba aquella máquina, y en las notas iba añadiendo cosas de su cosecha, y entre las cosas que añadió fue un primer algoritmo. Entonces, está reconocidísimo ya, además por todo el mundo, que fue la primera persona que programó. Otra mujer muy, muy interesante es fue una actriz de Hollywood de los años 40, de 1940 y demás. Se llama Hedy Lamarr, y esta mujer, que era superdotada y que había iniciado estudios de ingeniería en su pueblo natal, también le gustaba mucho lo de ser actriz, y se fue a Hollywood. Y allí lo consiguió, fue actriz de películas bastante conocidas, pero lo que no se conoce de ella es que inventó una tecnología que sin ella no tendríamos, por ejemplo, wifi. No existiría el wifi, no existiría el GPS y otras tecnologías que tienen que ver con la comunicación inalámbrica, la que no necesita cables. Pues la mujer, la persona que ha conseguido inventar la tecnología que ha permitido que hoy día tengamos todos wifi y tengamos todos GPS, ha sido una mujer, y es Hedy Lamarr. Bien. Luego, no sé, hay otras mujeres también muy importantes, como fue, por ejemplo, Margaret Hamilton. Margaret Hamilton era matemática y casi de casualidad la contratan en la NASA porque ella necesitaba trabajar un tiempo mientras su marido terminaba la carrera, con la idea de que cuando el marido terminara ella dedicarse a otras cosas, pero funcionó muy bien en la NASA. Y realmente esa mujer fue la que lideró el equipo y que programó todo el código, el software de vuelo de las naves espaciales Apolo, las que aterrizaron en la Luna por primera vez. Y hay una foto muy famosa de Margaret Hamilton, jovencísima, con el pelo hasta la cintura, al lado de una pila de 12 tomos con todo el código aquel, que el software en aquella época, ¿no? Eran tarjetas programadas, tarjetas perforadas, y es tan alto como ella, todo el código escrito por ella. Y fue ella. Y en aquella época, es que es curioso, y me vais a permitir que comente una cosilla. Cuando comenzó la informática, allá por los años 40, 50, en esa época la informática no era ni de hombres ni de mujeres, realmente. Era una cosa que además, como normalmente había que hacer sentado y se parecía mucho a escribir a máquina y esas cosas, al principio las mujeres contribuyeron muchísimo ahí. Les iba muy bien la informática y realizaban contribuciones, y los equipos había un 50-50 de mujeres y hombres. Pero ya en los años 70, 80, como aquello empezaba a despuntar y aquello era importante, entonces empezaron a coparlo los hombres. Porque se identifica eso, se identifica el éxito, el poder todavía. Los que pueden realmente primero, por circunstancias incluso naturales, son los hombres, ¿no? Porque no se paralizan, por ejemplo, en ciertos momentos cuando viene un bebé a la casa o lo que sea. Y porque simplemente cuando algo es importante, son los hombres los que están ahí los primeros. Cada vez hay más, si bien es cierto, pues eventos en los que las mujeres empiezan a ser más protagonistas. Se trata de hacer más visible esa figura de la mujer científica, la búsqueda de referentes. Además, pues la Fundación Seneca mismo ha desarrollado varias exposiciones en las que las mujeres científicas son las protagonistas. Se hace ver esa imagen. No sé, el camino está por ahí, en esa creación de referentes. Por lo menos es la primera piedra. El camino... lo que se está haciendo hoy día para conseguir una mayor relevancia, mayor participación de las mujeres en las carreras tecnológicas, va por dos lados. Por un lado, dar a conocer todos los referentes femeninos y, por tanto, que las chicas vean que pueden. Y, por otro lado, fomentar las vocaciones científicas en las chicas pequeñitas. Porque hay estudios que demuestran que las niñas de hoy día, con 6 años, ya tienen muy claro que las matemáticas y todo lo que tenga que ver con la informática y tal es cosa de chicos. Y lo piensan así.
y actúan en consecuencia y se van desligando, desligando, desligando. ¿Qué pasa? Que en un futuro no muy lejano, una grandísima cantidad de puestos de trabajo importantes, relevantes, que cambiarán el mundo, serán tecnológicos, tendrán algo que ver con la tecnología y las mujeres no podemos no estar ahí. Tenemos que estar ahí y para eso hay un montón de programas que intentan despertar las vocaciones en las chicas que las tienen, ojo, no queremos que todas, sino que aquellas chicas que realmente tengan un interés, que no se vean coartadas por la sociedad o por el entorno, por lo que sea. Entonces, por ahí, por esos dos ámbitos se está trabajando mucho. En la región de Murcia, ¿los datos de las matriculaciones son menores o mayores que otros años? Los datos van a la baja. Los últimos años, por ejemplo, en informática, que es donde yo trabajo, el porcentaje de chicas es de un 12% e inferior a veces, un 12%. Pasa así en las ingenierías y en las matemáticas un poco menos, o sea, quiero decir, hay más chicas, es más alto el porcentaje. En las ingenierías y en informática en particular, en la ingeniería informática, el porcentaje es bajo, muy bajo. Más bajo que cuando, por ejemplo, yo empecé a estudiar. Porque en esa época todavía no era ni de hombres ni de mujeres realmente. Aquí en España, pues los años 80 y tal, pues era nuevo, los ordenadores y pues me gusta, pues voy a estudiarlo. Ahora no pasa eso. Hemos hablado mucho de los referentes y esto está muy asociado a la cultura y al cómo en nuestra casa nos educan. Esto es una cuestión generacional, yo creo que en unos años igual hemos avanzado en esa línea, pero a día de hoy las administraciones tienen un papel importante. ¿O quién tendría que dar un paso adelante para que se siguiese avanzando en esta igualdad de género en el mundo de las telecomunicaciones? Pues mira, hay una iniciativa muy buena que lidera una profesora, sí, empezó siendo profesora en una universidad de Alicante, pero ahora es muy conocida, que se llama Núria Oliver, y ella propone una cosa en la que yo estoy completamente de acuerdo, y es que en los planes de estudio de los colegios, o sea, en primaria y demás, incluir una asignatura que se llamara pensamiento computacional. Esa asignatura simplemente consistiría en resolver problemas ideando una manera, un algoritmo, una forma de resolver esto. Pues ahora hago esto, luego otro pasito, que viene a ser como luego realmente los informáticos pues redactamos nuestro código, el código del software, ¿no? Entonces ese pensamiento computacional demostraría que tanto chicos y chicas son buenos en ese ámbito y no lo dejaría para más adelante, cuando ya los chicos y las chicas están más crecidos y por tanto más polarizados, más separados en cuanto a qué voy a estudiar y qué no me gusta y qué sí me gusta. Entonces, las administraciones pueden ayudar en ese sentido, permitiendo hacer cambios en los planes de estudio que fomenten eso. El conseguir que desde muy pequeñas las niñas se den cuenta de que el ámbito de la informática y de las ingenierías y del STEM en general, de las ciencias y la tecnología en general, también es cosa de ellas, que también pueden estar ahí si les gusta. María José Ortín, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, para acercarnos la informática y las telecomunicaciones, y desde aquí animamos, ¿no?, a que las mujeres se sumen a la informática porque se pueden hacer cosas que lógicamente van a cambiar el mundo, porque ya todos estamos metidos en la era de la informática. Gracias, un placer. Igualmente. Nosotros hasta ahora, María José, como siempre, vamos a echar un vistazo a la agenda científica, que viene como siempre cargada de numerosas cosas. Comenzamos la semana adentrándonos en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Hasta el próximo 22 de septiembre se puede disfrutar de la exposición temporal La Costa de los Dinosaurios y el Jurásico, una muestra que acerca al patrimonio geológico y paleontológico del Jurásico. Un año más vuelve Pint of Science, el evento internacional que saca la ciencia a los bares y que se celebra en Murcia, Lorca y Cartagena los días 20, 21 y 22 de mayo a partir de las 7 de la tarde. Toda la información está en la web. El miércoles 22 a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia se celebra la mesa redonda sobre Maimónides. El saber frente a la adversidad. Organiza la Real Academia de Medicina en colaboración con la Asociación de Médicos Judíos de España.
La red de parques regionales y espacios naturales de la región ha organizado una decena de actividades de educación y sensibilización medioambiental durante los meses de abril, mayo y junio. Entre las actuaciones integradas dentro de la iniciativa denominada Mochila de Actividades figuran la realización de talleres y rutas por parques regionales. Más información en www.murcianatural.carm.es. Bueno, 11:29, ya saben que hoy la actualidad pasa por el Congreso de los Diputados. Lo que están viendo es la segunda votación de los diputados porque resulta que Meritxell Batet no ha alcanzado la mayoría absoluta, se ha quedado en 175 votos, con lo cual al no alcanzar la mayoría absoluta se procede a una segunda votación entre Batet y Ana Pastor. Decimos que los 19 votos nulos han sido depositados por los diputados de Esquerra y de Bildu. Está en marcha la segunda votación. Decimos que como no han alcanzado esa mayoría absoluta, se procede a una segunda votación entre los diputados que han obtenido mayor número de votos y será elegido presidente el que tenga en esta ocasión más votos, con lo cual seguimos estando muy pendientes de todo lo que suceda en el Congreso y nosotros seguimos hablando de ciencia. García Puig, María del Mar. García Rodríguez, Alicia. Decíamos que seguimos hablando de ciencia, de cosas que nos interesan. La alimentación del futuro, le tengo que decir que se ha dado cita en Murcia. La semana pasada el Info celebró unas jornadas basadas en las últimas creaciones en la tecnología de alimentos, un sector puntero a nivel nacional, europeo e internacional, podemos decir, María José. Efectivamente, sin lugar a dudas, la región de Murcia es un referente en el sector hortofrutícola, en el sector de la alimentación y además en el desarrollo de I+D. Y como somos referente, las empresas de un montón de países vienen aquí a informarse de dónde están las últimas novedades. Todos los detalles nos los va a dar Victoria Díaz, del Departamento de Innovación Empresarial del Instituto de Fomento. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días. Decimos que es un sector puntero porque 5.000 millones de euros se exporta el sector fuera de nuestro país. Es un disparate, ¿no? Efectivamente, es el sector más fuerte que tenemos en la región. Y a nivel de tecnología cada vez somos mucho más punteros, con lo cual este tipo de eventos dan fe que efectivamente somos una región fuerte y que tenemos mucho que decir en el sector agroalimentario. Vamos a hablar de ese Food Book Average, no sé si lo he dicho bien, que se celebró, como decía Marienca, hace unos días en el Auditorio Víctor Villegas y que ha traído hasta la ciudad de Murcia cantidad de empresas, no solamente investigadores y gente que viene a conocer qué se hace, sino empresas que vienen en busca de soluciones, de ver quién les puede ayudar a resolver sus problemas en agricultura y en alimentación. Efectivamente, la verdad es que es un evento que lo organizamos cada 2 años, es la 9ª edición y cada edición va cogiendo más fuerza. Cada edición es una edición más masiva, vienen más empresas de más países. Concretamente, este año participaron 450 empresas de 16 países, es decir, es un evento internacional con un impacto muy fuerte, donde efectivamente empresas de todo tipo, ya sean grandes empresas, ya sean pequeñas empresas, hay multinacionales, hay universidades y centros tecnológicos punteros de toda Europa, vienen efectivamente a mostrar su tecnología y a adquirir tecnologías que tenemos en nuestra región. ¿Qué tipo de alianzas salieron de este evento? Pues estamos ahora mismo en la fase de detectar efectivamente este tipo de alianzas. Normalmente llegamos a acuerdos de cooperación tecnológica. Lo que nosotros estamos fomentando en este evento son acuerdos de transferencia de tecnología, de conocimiento, de expertise, para pues, efectivamente pues, promover el crecimiento y las últimas novedades del sector. Se mantuvieron pues, más de 700 entrevistas en un día y medio. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, pero que es un trabajo que conlleva mucho tiempo, es empezar a hacer un seguimiento de todas estas entrevistas que se llevaron a cabo para ver efectivamente si este esfuerzo tan grande que hacemos para conseguir traer empresas de todo el mundo a nuestra región, pues tiene su fruto o no tiene su fruto. Si tomamos como referencia otras ediciones pasadas, efectivamente sí que es un evento que
conlleva muchos casos de éxito que nosotros llamamos, es decir, que sí que hay resultados. Nuestras empresas llegan a acuerdos de cooperación tecnológica con empresas de, tanto nacionales como de otros países. Victoria, estamos hablando de un evento que se celebra cada 2 años en una región pequeñita, como es la región de Murcia, al sur de Europa, hasta donde vienen miles de empresas, cientos de empresas de otros muchos países, pero no sois una feria, es decir, no hay stands como ocurre en otros lugares, no hay tampoco conferencias, ni se trata de un congreso en el que vengan a explicarse resultados de trabajos científicos. ¿Dónde radica el interés y la importancia y por qué quieren venir aquí las empresas? Pues efectivamente, por esta dinámica de Brokerage Event, que al final lo que son entrevistas individuales donde se pone de manifiesto: yo tengo este problema, yo tengo esta solución, vamos a hablar. Normalmente se enmarcan en ferias internacionales, pues lo hace SIAL en París o lo hace Anuga en Alemania, pero la verdad es que tiene su mérito porque nosotros lo hacemos así, sin un marco internacional de una feria. Efectivamente, sí que hacemos un simposio internacional de tecnologías alimentarias que lo organiza el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva, se organiza el primer día, y de forma paralela ya está el Murcia Food Brokerage Event, que son las entrevistas. Yo diría que el éxito de este evento radica primero en que es un evento que se trabaja un año antes, y nosotros lo que hacemos es captar, por un lado, sobre todo las demandas que tienen nuestras empresas, dónde tienen los problemas, dónde tienen esas necesidades y, por supuesto, también la oferta, ¿no? O sea, en qué somos punteros y qué podemos internacionalizar. Pero una vez que tenemos, sobre todo, esta demanda, vamos a mejorar las tecnologías de nuestro sector. Lo que intentamos hacer es también traer esas tecnologías de fuera, detectarlas, traerlas para que se puedan sentar y puedan hacer negocio durante este día y medio que dura el evento. ¿Qué tipo de tecnología se ha traído este año, por ejemplo? Pues se ha trabajado en varias áreas temáticas. Se trabaja mucho el tema de tecnologías de la conservación, trabajamos mucho el tema de envases activos, inteligentes, puesto que una de las demandas que más se está produciendo en nuestra región y en general es la vida útil de los alimentos. Entonces, en torno a esa área de temáticas se están trayendo tecnologías. Trabajamos el tema de biotecnología, trabajamos todo el tema de economía circular, pues eficiencia energética, los subproductos, la reutilización del agua, un tema muy delicado en nuestra región. Entonces, pues en torno a esas temáticas se van trabajando las tecnologías. ¿Y ahora qué? Porque esto no termina aquí y además vais de la mano de un proyecto europeo, o sea que ahora empieza lo bueno, ¿no? Realmente. Efectivamente, parece que te dicen, bueno, ya ha pasado el 14, el 15 de mayo, que lleva mucho trabajo, pero realmente yo siempre digo que el Murcia Food empieza ahora. Empieza ahora porque al final, efectivamente, esto lo organizamos el Instituto de Fomento de la región de Murcia en el marco de un proyecto europeo, la Enterprise Europe Network. La Enterprise Europe Network es la mayor red a nivel europeo, pero la verdad es que ya tiene un ámbito internacional porque son 60 países los que son miembros de esta red, y el objetivo es maximizar la capacidad innovadora y de internacionalización de las empresas. Entonces, lógicamente tenemos que dar resultados y nosotros también tenemos que saber que efectivamente este esfuerzo merece la pena, con lo cual ahora empezamos a hacer este seguimiento de estas 700 y pico entrevistas que se han llevado a cabo para ver que efectivamente se dan acuerdos o no se dan acuerdos. Si hemos conseguido que la empresa haya solucionado su problema o haya internacionalizado su tecnología, pues fenomenal, ¿no? Es un caso de éxito que todos nos alegramos. Si por lo que sea pues no hemos conseguido pues dar solución a esa tecnología, lo que hacemos es que desde el Instituto de Fomento, con otros servicios, ayudamos a las empresas a seguir trabajando, a seguir buscando y a conseguir que finalmente ese problema se resuelva. ¿De otros años? Imagino Pues que tendréis balance, ¿no? Sí, de cómo han ido de otros años, en la última edición, que fue en el 17, se consiguieron 60 acuerdos de cooperación tecnológica. No está nada mal.
que tengamos controlados, porque claro, al final son muchas las empresas de muchos países, a veces te lo cuentan, otras veces no, son temas muy confidenciales porque son tecnologías que se aplican a las empresas, entonces pues hay más recelos, pero sí que tengamos controlados han sido 60 acuerdos de cooperación tecnológica, que, vamos, estamos muy contentos, ¿no? Ojalá se repita ese número esta edición. Y no sé muy bien cómo se da la dinámica. ¿Las empresas coinciden con otras empresas a las que les pueden pedir que desarrollen algo para ellos? ¿Hay empresas ofreciendo algo que ya han desarrollado y otros ven si les sirve o no? Muy bien, ¿cómo se genera ese...? Esto, la verdad es que lo que decía, lleva un año de trabajo antes para ir recogiendo efectivamente todos estos perfiles, todas estas ofertas y demandas tecnológicas que están en juego, que las ponemos ahí en un escaparate virtual. Y este año se ha generado un catálogo con 620 perfiles tecnológicos, es decir, pues empresas que ponen a disposición en ese escaparate virtual, yo tengo este problema, otras que dicen yo tengo esta solución, y nosotros lo que hacemos en el Instituto de Fomento es, con este catálogo, y en una fase en la que las empresas dicen, pues a mí me interesa muchísimo hablar con esta empresa porque precisamente está trabajando lo que yo necesito, o con esta empresa que precisamente está pidiendo lo que yo he desarrollado en mi empresa. Entonces, con esta petición lo que hacemos en el Info es cerrarles una agenda individual en el que decimos, bueno, pues tal día, el día 14 de mayo, a las 9 de la mañana, te tienes que sentar en la mesa número 3 con esta empresa que tú has solicitado. Y así se va, es una dinámica que al principio es como un poco loco porque todo el mundo es contra todo el mundo y nadie se conoce, pero al final la verdad es que es una dinámica que funciona y que las empresas, por lo que nos dicen, que al final son los que tienen que opinar y tienen que decir, les resulta muy útil. Victoria Díaz, gracias, un placer. Muchísimas gracias a vosotras por la invitación. Bueno, nosotros antes hablábamos de que gracias a una mujer el hombre llegó a la luna, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de eso, de que se espera que una mujer sea la próxima que pise la luna, ¿no, María José? Pues sí, será la primera mujer en poner un pie en la luna, se espera que sea en 2024 y va a ser de la mano de Estados Unidos, porque Donald Trump, ahí donde le vemos y donde se le critica tanto, pues ha decidido poner 1.600 millones de euros encima de la mesa de la NASA, no está nada mal, ¿eh? Precisamente nada mal, para mandar los siguientes vuelos tripulados. Hay que decir que a la Luna se llegó por primera vez, como la mayoría de la gente sabe, en 1969. Lo que mucha gente no sabe es que después se hicieron otros viajes y el último viaje a la Luna se hizo en el año 72. Desde entonces no hemos vuelto a la Luna y muchos, pues con estas teorías conspiranoicas de si se llegó o no se llegó, dicen que bueno, que es que no, en realidad no se llegó. Lo cierto y verdad es que todos aquellos vuelos se dieron en un contexto político en el que había muchas competencias en plena Guerra Fría, en el que Estados Unidos no quería perder la carrera, no quería que Rusia llegase antes y bueno, en esa competencia se decidió apostar muchísimo por la NASA. ¿Qué pasa ahora? Pues que volvemos a un contexto no de tanto riesgo como en aquella ocasión, pero sí que es verdad que países como China, India o Rusia vuelven a mirar hacia la Luna, vuelven a poner su visión allí, no para hacer viajes de ida y vuelta, sino incluso para hacer turismo, para dejar a gente allí durante un tiempo. Y bueno, Estados Unidos ha dicho, pues si esto se va a poner en marcha, yo quiero estar en esa carrera, y hay que decir que desde el año 72 hasta ahora el presupuesto de la NASA se había ido reduciendo, o sea que tiene mérito que ahora se pongan 1.600 millones, pero es que desde entonces se había apostado poco por este sector. Y bueno, pues la noticia buena en realidad no es ni que una mujer vaya a llegar a la Luna, ni que Estados Unidos haya puesto tantísimo dinero, ni que se esté apostando otra vez por esto, sino que el hecho de que todo esto ocurra nos beneficia a nosotros, que al final es lo que nos interesa de alguna manera. ¿Cómo nos beneficia? Pues porque una vez que se apuesta por llegar a la Luna, se apuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, baterías de mucha más duración o sistemas de acumulación de energía. Todo eso se va a desarrollar con el dinero de Estados Unidos para la NASA y para llegar a la Luna, pero muy probablemente llegará luego a nuestros bolsillos, a nuestros teléfonos, a nuestras viviendas, a nuestro día a día, a nuestros coches. Y bueno, pues no solamente en ese sentido, hay muchísimos otros ejemplos de cosas que estamos utilizando en el día a día que se desarrollaron precisamente para llegar a la Luna en su momento, ni más ni menos que, por ejemplo, el velcro. Fue algo que se inventó, imagínate, para que se pudiesen abrochar y desabrochar los trajes espaciales cuando estaban allí, no podían utilizar cordoneras ni cremalleras. El velcro, igual otro día contamos más curiosidades, pero desarrollos como ese se llevan a cabo gracias a inversiones como esta. Así que la noticia de esta semana es esa, que se va a volver a la Luna, va a volver una mujer, pero es que además seguramente en unos años veremos los resultados muy cerca. Esperemos verlo. Ojalá que sí. Gracias, María José. A estas horas 11:44, decía antes que la actualidad